Hace 2 videos determinamos esta primera ley de la división, que en términos de columnas dice que al dividir a un número de la columna E por otro de la B, el cociente es de la columna G. Y lo ilustramos con esta división. Luego cambiamos el denominador por otro valor también de la columna B. Como es 29, vimos que el resultado es un número decimal y viene a confrontar a nuestro módulo 9, que únicamente contiene enteros. Entonces, por el momento es mejor que ocultemos al módulo. En los 2 videos anteriores revisamos a las fracciones y recordamos que forman parte de los números racionales. Y como tales se pueden obtener cocientes enteros o decimales. Por lo tanto, la ley tiene aplicación en ambos casos. Para poder expresarlo en el tablero, a la letra le agregaremos un asterisco. La letra informa que hay cocientes enteros y el asterisco que esos pueden ser también decimales. Además, los 2 tipos de números pertenecerán a la columna que indica la letra, y por más insólito que parezca, la ley dice que este decimal inexacto o infinito es un número de la columna G. Vamos a tratarlos. Por aquí hemos puesto a la ley y a los 2 ejemplos. Agreguemos un tercero. Y ya tenemos las 3 alternativas, cuando es un entero, cuando es un decimal inexacto o exacto. Cuando es un entero, no hay problema. La suma de sus dígitos nos da la raíz digital. Como tenemos un solo dígito, el 7 es de la columna G. En el caso del decimal exacto, tenemos 11.5. Si sumamos todos los dígitos, también nos da 7 de la columna G, y se confirma la ley. En este proceso, el inconveniente es el punto decimal que se encuentra entre los dígitos sumados, y nos preguntamos si es válido hacer este tipo de suma. Para responder, tenemos que justificar que tanto 11.5 y 115 pertenecen a la columna G. Sobre 115 sabemos que sí, pero ¿también lo será 11.5? Vamos a proceder como si estuviéramos averiguando la fracción generatriz, y el punto decimal lo corremos hasta la derecha. Obtenemos 115 como numerador. Como el decimal lo corrimos un solo dígito, abajo ponemos un solo cero. Si hubieran sido 2 dígitos, 2 ceros. 3 dígitos, 3 ceros. Después de colocar los ceros, se incluye un 1 del lado izquierdo. Y nos queda la fracción 115 sobre 10, que es igual a 11.5. Despejamos 115. 115 es un número G y 10 1A. Como la ley dice que 11.5 es un número G, lo ponemos multiplicando a A. Y para confirmar nos apoyamos en las leyes de la multiplicación. Y efectivamente encontramos que el producto AG es G. Al confirmar esta operación, confirmamos que 11.5 es un número G. Quitamos las leyes y podemos declarar que la raíz digital de todo número decimal exacto está dada por la suma de todos sus dígitos, los de la parte entera y los de la parte decimal, sin distinción. Este mismo viene siendo el ejemplo. En el caso de un decimal inexacto, por ser infinito, la raíz digital no se puede obtener del decimal. Para ello nos debemos basar en la fracción, y de acuerdo a la ley podremos saber la columna del decimal.
Aquí sabemos que 0.482758 es un número G porque E sobre B es G. Podemos darnos cuenta que las divisiones requieren un poco más de atención. Vayamos generando otras leyes. Tenemos unas divisiones sencillas donde el denominador es 1. Las reescribimos como columnas. Y como leyes las registramos en la tabla. En este momento debemos recordar el orden que ya habíamos asignado. Estas letras son para el numerador y estas para el denominador. Ahora sustituyamos al denominador por otro de la misma columna A. Y el cociente resulta con decimales, sin que varíen las leyes. Por lo tanto, incluimos al asterisco. Continuemos con la columna B. Esta es la información cuando se divide entre un entero de la columna B y se obtienen enteros. Y esta es cuando se obtienen decimales. Y ya los hemos incluido. Aquí nos saltamos hasta los denominadores de cuando producen enteros y cuando producen decimales. Estas son sus leyes. Con esto definimos las leyes cuando el denominador es E. Y también ejemplificamos cuando los cocientes son decimales. Con la misma tónica seguimos, pero ahora nos saltamos hasta los denominadores G, los que dan enteros y los que dan decimales. Las últimas leyes que definiremos hoy son las de los denominadores H, que como los anteriores dan enteros y decimales. Estos 6 tipos operan de la misma forma y en general son números racionales, como ya sabemos con razones enteras y fraccionarias. El caso de los denominadores C, F e I tienen cierta variación y requieren mayor cuidado. Eso es tema del siguiente capítulo. Continúa aquí en los apuntes.